Ahora vamos a encargarnos de editar el suelo de esta composición, lo que es la hierba, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos tres pasos. El primer paso va a ser igual que como hicimos con la carpeta cielo, en este caso en la carpeta suelo, aplicarle una máscara que solo va a contener la zona verde que puedes ver aquí, que representa la zona de hierba, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso. El segundo va a ser incluir dentro de esta carpeta que ya estará enmascarada la hierba, ¿vale? Bueno, y luego tendremos un tercer paso que va a ser reajustar un poquito los límites, ¿vale? Así que vamos con el primer paso, que es el de crear la máscara. Y este paso, pues seguramente es el más aburrido a la hora de trabajar con Photoshop, pero bueno, una vez que ya lo tenemos preparado, una vez que ya tenemos todas nuestras carpetas con las máscaras correspondientes y bien definidas, pues todo el trabajo va siendo mucho más divertido. Y esto es muy importante, tenemos que tener bien definidas las máscaras porque cuanto más ajustadas estén, mejor calidad tendrá luego, ¿de acuerdo? Así que definir bien estas máscaras es fundamental para obtener luego un resultado profesional. Y ahora crear la selección del suelo va a ser un poco complicado porque, bueno, como puedes ver por aquí tenemos bastantes elementos, pero bueno, no pasa nada porque para ello tenemos estas capas en el archivo de soporte que nos van a ayudar un poco con nuestra selección. Ya sabes que manteniendo el control apretado o comando si estás en Mac y pulsando en el dibujo de la capa nos selecciona el contenido de esta capa. Pero además, si mantenemos el control y pulsamos también Shift, añadimos elementos a esta selección. Ahora puedes ver que en ese cuadrito que nos aparece en el cursor nos aparece un signo de más. Esto significa que se va a añadir a la selección. Si en lugar de pulsar el Shift pulsamos Alt, de esta manera quedaría Control Alt o comando Alt, ves que ahora me aparece un menos y esto significa que lo que yo seleccione se va a restar de la selección, ¿vale? Vamos a hacer una prueba pulsando aquí en escaleras. Deseleccionaríamos las escaleras dentro de este contorno que tenemos aquí seleccionado. Y luego por último tenemos otra operación a la hora de seleccionar que es el Control Alt Shift o comando Alt Shift, que lo que va a hacer es seleccionar los elementos que se intersecan, ¿de acuerdo? Los elementos que son comunes con la capa a la que yo estoy clicando y con el dibujo que ya tenemos seleccionado, ¿vale? De esta manera, si yo clico aquí, crearía una selección cruzada de estas dos selecciones. Ahora sabiendo esto, vamos a pulsar en Control D o Comando D para deseleccionar y vamos a empezar con nuestra selección. Pulsamos aquí con Control para seleccionar el contenido de la capa base y lo que vamos a hacer de momento es deseleccionar la parte correspondiente al edificio y al camino, ¿de acuerdo? Para ello tenemos varias herramientas. Posiblemente ya sabes que aquí tenemos algunas herramientas para seleccionar, como son estas de aquí. Ves que si mantenemos el clic del ratón en cualquier herramienta que nos aparezca un triangulito aquí abajo, pues nos aparecen más herramientas, ¿vale? De esta manera, ves que en el grupo de herramientas de selección de marco, aparte del rectángulo, también tenemos elíptico, pues un marco de fila única o de columna única. Estas son herramientas para seleccionar y podríamos pulsar aquí en estas opciones si queremos añadir, como hacíamos antes, pulsando en Control Shift, si queremos restar, como hacíamos antes, con Control Alt, o intersecar, ¿de acuerdo? Tenemos las mismas opciones. Aquí tenemos otra herramienta para seleccionar que es el lazo. Y bueno, esta antes en Photoshop se realizaba mucho, sobre todo la herramienta de lazo poligonal, ya que nos permitía hacer estas formas, estas selecciones. Pero en cuanto a selección, el nacimiento de esta herramienta en Photoshop fue una revolución, que es la herramienta pluma. Vamos a pulsar en ESC y veremos de qué se trata esta herramienta pluma, que nos permite, además de hacer polígonos y formas rectas, formas curvas. Vamos a empezar creando el contorno de este edificio junto con el del camino, ¿vale? La herramienta pluma funciona así. Yo voy clicando puntos para hacer líneas rectas y si quiero rectificar pulsaré en Control Z.
Y ahora para hacer una línea curva con la pluma lo que tenemos que hacer es mantener el clic del ratón apretado. De esta manera, en lugar de hacer un simple clic, lo que voy a hacer es clicar y arrastrar un poco. Fíjate que yo puedo determinar la tangente de esta manera hasta adaptarla un poco a la forma de nuestra curva. Ahí tenemos una primera curva. Aquí vamos a crear una segunda. En este caso no importa demasiado si no ajustamos exactamente la línea curva a nuestro contorno, ya que en la tercera fase vamos a terminar de reajustar estos límites, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí puedes ver que la línea de tangente ha quedado un poco inclinada, debería continuar aquí la línea, porque si no la continúa, lo que va a pasar cuando yo cree una nueva línea va a ser esto que ves aquí. La nueva línea parte con esta dirección y se tiene que ajustar a este punto. Esto quizás al principio es un poco difícil, pero seguro que cuando practiques un poco te va a parecer mucho más intuitivo, ¿de acuerdo? Pulsamos en Control Z y para ajustar estas líneas de tangente tenemos que mantener el botón Alt pulsado, ¿de acuerdo? De esta manera yo puedo editar esta línea de tangente que es la dirección con la cual va a nacer la próxima línea. Y ahora fíjate, en este caso que todavía estoy arrastrando, puedo desvincular la tangente de la próxima línea que voy a crear de la tangente de la línea última que he creado, ¿vale? Para ello pulsaría el botón Alt y fíjate que al pulsarlo, ¿ves? Ya ha desvinculado las líneas. De esta manera yo podría apuntar la tangente hacia esta dirección y continuar con mi dibujo. Otra manera que tenemos, vamos a pulsar en Control Z. Vamos a suponer que aquí terminamos con una tangente. Si queremos continuar con línea y no tangente, lo que podemos hacer es directamente eliminar esta línea de tangente, ¿de acuerdo? Y para ello, manteniendo el Alt apretado, vamos a clicar aquí y automáticamente ya desaparece, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si no eliminamos esta línea de tangente? Bueno, pues pasa esto que vas a ver. En este caso quizás no se ve mucho, pero puedes apreciar que aquí la línea sale en esta dirección y luego tiene que hacer esta corrección para adaptarse al siguiente punto que le hemos indicado. Y fíjate que cuanto más pequeño hacemos el arrastre, o lo que es lo mismo la tangente, menos potencia va a tener esta a la hora de condicionar la siguiente línea. Vamos a terminar el contorno de la pluma y como puedes ver cuando paso el ratón de nuevo por el punto principal me aparece ese circulito que indica que se va a cerrar. Y ahora sí ya tenemos este contorno creado, pero de momento no es una selección. La pluma no hace selecciones de manera directa ya que sirve para pues varias otras cosas, ¿de acuerdo? Con la pluma podemos hacer selecciones luego de haber hecho el contorno pulsando en botón derecho y vamos a aquí, hacer selección. Vamos a dejarlo en suavizado y con un desvanecimiento de 0 píxeles y fíjate que me indica aquí estas opciones que son las mismas que ya te he explicado varias veces. Añadir a selección, de esta manera añadiría esta selección que he hecho con la pluma con la selección que ya teníamos creada y que hemos creado de manera automática pulsando con control clic aquí. Pero bueno, esta no es la operación que buscamos. La operación que buscamos es la siguiente, que es restar a la selección.
Y luego por último tenemos intersecar con selección, que también la hemos visto. Vamos a pulsar aquí y de esta manera tenemos la selección de base sin edificio y sin camino. Y ahora lo que vamos a hacer para trabajar mejor es guardar esta selección. Y para ello pulsaremos aquí en selección y vamos a guardar. Ok, de esta manera si por algún casual deseleccionamos, podemos ir siempre a esta pestañita de aquí que es canales y si no te aparece pues puedes hacerla aparecer desde aquí, ventana, canales. Y aquí vamos a tener las selecciones que hemos guardado y las selecciones de las máscaras. Pulsamos en Control D y de esta manera ya tendríamos de nuevo nuestra selección hecha. Ahora vamos a crear la selección de los pilares y esto va a ser semiautomático porque ya tenemos aquí, archivo de soporte, nuestros pilares creados. El problema es que sobresalen, tenemos los pilares enteros y los pilares sobresalían por debajo del terreno. De esta manera cuando yo pulse en control clic sobre el dibujo de pilares, ves que me aparecen unos pilares más largos, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer ahora es restar a la selección que tenemos de pilares el trozo que nos sobra. Y como tenemos aquí una especie de curvas, que aunque no son muy acentuadas, siguen siendo curvas, vamos a crear una selección que reste a esta actual mediante la pluma. Entonces vamos a ir clicando, punto inicial, de manera que creemos estas curvas. Aquí tenemos la primera. Recuerda que siempre que no arrastre, siempre que haga un solo clic, no voy a crear curva. De esta manera aquí no he creado curva, pero aquí al arrastrar sí que voy a crear esta curva que quizás me ha quedado un poco exagerada. Vamos a bajar un poco. Ahí está. Aquí no se aprecia demasiado dónde termina el pilar, parece que termina por aquí. Y ahora ya tenemos los tres fragmentos necesarios para crear nuestra selección, la selección de suelo que estamos buscando. Para ello, vamos aquí a canales, pulsamos en control D para deseleccionar y ahora vamos a seleccionar esta capa que es base, edificio, camino. Le vamos a restar esta con control Alt y ahora le vamos a restar la selección de las escaleras con control Alt también. Y ahora sí, de esta manera ya tenemos la selección de nuestro suelo. Vamos a guardarla primero. Y la podemos aplicar como máscara sobre esta carpeta o grupo que es suelo. Y para ello, teniendo la selección ya creada, pulsaremos sencillamente en este botón. Y ahora sí, ya tenemos aquí esta máscara que nos va a permitir dibujar siempre dentro de este contorno de suelo.